Mies Digital Media presenta Embajadores del Reino. Amigos, aquí estamos de nuevo con ustedes para compartir la palabra del Señor. Estamos hablando de la serie acerca de las responsabilidades de la iglesia. Ya vimos que la iglesia es la luz del mundo. Vimos también que la iglesia es la sal de la tierra. Y ahora vamos a mirar acerca de la levadura, la influencia de la levadura. Esta es una parábola que Jesús contó a sus discípulos y les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina hasta que toda la masa fue leudada. Esta es una de las enseñanzas más grandes y poderosas acerca de la influencia del reino en los últimos tiempos. Analizamos que la levadura tiene varios significados y no nos vamos a detener en ellos, sino solamente en el lado positivo, pero vamos a mencionar. La levadura es símbolo del pecado. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, les dice: celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Primera de Corintios 5:8. También la levadura simboliza la hipocresía religiosa. El Señor Jesucristo, enseñando acerca de este tema, dice: abran los ojos y cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Estaba previniendo a los discípulos que debían tener cuidado de la hipocresía religiosa. En tercer lugar, también es símbolo de los actos de sacrificios paganos en Egipto. Por esa razón, cuando el Señor ordenó salir de Egipto y celebrar la Pascua, dijo que celebraran con panes sin levadura, porque en Egipto la levadura era un símbolo de superstición dentro de los sacrificios paganos de Egipto. Entonces encontramos esos 3 aspectos negativos de la levadura. Pero ahora vamos a mirar el aspecto positivo, que significa la parábola de la levadura y la influencia del reino de Dios. Por eso la parábola dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló en 3 medidas de harina hasta que toda la masa fue leudada. Este es el lado positivo de la levadura y vamos a hablar sobre la efectividad de cómo afecta en el sentido positivo esta enseñanza. Primero, démosle el crédito a la parábola en sí misma. ¿Qué significa esta parábola y cada una de las cosas que la componen? Número 1. La levadura es comparada con el reino de Dios, su efectividad para influenciar en toda la sociedad. En segundo lugar, analizamos que una mujer fue la que puso la levadura en la masa. ¿Qué significa esa mujer? Esa mujer es comparada con la iglesia, la cual tiene la responsabilidad de poner el evangelio del reino en toda la sociedad. Así que la mujer tipifica a la iglesia. Y esto tiene que ver con la forma y las estrategias que la iglesia tiene que usar. Ya miraremos este aspecto. En tercer lugar, ¿qué significa la harina? Es comparada con la sociedad, con la masa de personas, la sociedad que nos rodea. Así que las 3 cosas que forman la parábola: la levadura con el reino de Dios, la mujer comparada con la iglesia y la harina comparada con la sociedad. ¿Y cuál es el efecto? El efecto es que la levadura leuda toda la masa, la toca,
la cambia, la transforma de tal manera que aunque tiene otros ingredientes, no se deja contaminar. Y así debe ser el reino de Dios. Aunque hay muchas cosas en oposición, sin embargo, el reino de Dios sigue adelante. Aquí tenemos nosotros una enseñanza acerca de la influencia del reino, así como la levadura influencia toda la masa y la iglesia o la mujer tiene que establecer la levadura en la sociedad. La iglesia es responsable de llevar el mensaje. Y no solamente estamos hablando dentro de la congregación, sino que tiene que ir afuera, a la masa, a la sociedad. Entonces, la influencia del reino tiene que estar en todos los pilares de la sociedad, en la familia, en la política, en los medios de comunicación, en la sociedad en general, lo que es el comercio, la economía del país, también aún dentro de la religión tiene que influenciar, porque la religión es un pilar de la sociedad. Los medios de comunicación, el deporte, el entretenimiento. Todas estas áreas tienen que ser influenciadas por la iglesia, por el evangelio del reino, comparado con la levadura. Necesitamos entonces entender que la iglesia tiene la responsabilidad de poner el evangelio del reino en todos los pilares de la sociedad. Si la iglesia tiene en cuenta esta influencia, podrá afectar positivamente y cambiar el rumbo, no solamente de la iglesia, sino de la sociedad. Por eso es que el Señor nos manda a discipular a las naciones. Dios trata con las naciones y necesitamos entender que es muy importante afectar positivamente a la sociedad. Al aplicar la levadura a la masa se producen efectos de impacto, de crecimiento en la masa, de cambio de forma. Y igualmente pasa cuando el evangelio llega a la sociedad. Una persona puede ser transformada, una familia puede ser transformada, un área de la sociedad puede ser transformada, de tal manera que la levadura tiene como fin cambiar, transformar y hacer en sí el efecto positivo de influencia del reino de Dios. ¿Será que la iglesia está cumpliendo con esa responsabilidad? Espero que usted reflexione y mi hermano querido, que estas responsabilidades de la iglesia no solamente las tengamos en teoría, sino en la práctica. Vamos a seguir hablando de estas cosas que edifican a la iglesia y que bendicen a las personas dentro y fuera de la congregación. Nos encontramos en el próximo programa. Mientras tanto, que Dios los bendiga.